Estamos muy contentos de poder encontrarnos nuevamente. Estamos en la segunda temporada de La Mosca y la Sopa, el programa que hemos empezado a construir entre muchos compañeros y compañeras y entre algunos más que nos han acompañado a lo largo de este ciclo, que ahora tiene su segunda temporada. Estamos en el primer programa de la segunda temporada de La Mosca y la Sopa. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante, que es con lo que vamos a trabajar esta editorial, que tiene que ver con el fallecimiento del expresidente Carlos Menem, quien para muchos de nosotros, por lo menos los que estamos por los 30 y pico, significó gran parte de la vivencia de nuestra infancia. La infancia de la mayoría de nosotros en la década de los 90 tuvo algunas particularidades, pero también nos permitió observar cuáles fueron las consecuencias políticas, económicas y sociales de ese gobierno, un gobierno que quedó marcado a fuego en la historia de los argentinos porque básicamente tomó medidas trascendentales para la transformación de la Argentina en múltiples sentidos, en términos de lo que tiene que ver con la política internacional, con la transformación del Estado Nacional, con políticas que tienen que ver con cuestiones sociales que afectaron a una parte importante de la población, e inclusive con la construcción de un nuevo sentido común y la transformación de la memoria colectiva de los argentinos en relación a lo que tenía que ver con el ideal aspiracional en términos de consumo y en términos de acceso a determinados bienes y servicios. La Argentina de los 90 fue sin dudas, para una parte importante de mi generación, la Argentina de la segunda década infame, en donde la clase política se distanció de la población, se distanció de aquellos a los que decía representar, y sobre todo el menemismo generó el proceso de traición más importante al movimiento nacional de la historia argentina. Primero, porque fue el abanderado durante todo el transcurso de la campaña electoral de un discurso de transformación que se basaba en dos ejes, el salariazo y la revolución productiva, y terminó convirtiendo el salariazo en el proceso de transformación en términos de desindustrialización más importante de la historia argentina, y al mismo tiempo también generó los niveles de desempleo más altos de los últimos 80 años. Al mismo tiempo también generó las consecuencias sociales más agudas en los sectores más empobrecidos de la Argentina, que hacia el año 2001, cuando en el proceso de continuidad del modelo neoliberal Fernando de la Rúa continuó con las mismas políticas, llegamos a tener en la Argentina más de un 50% de pobres, con niveles altísimos de desnutrición y malnutrición en la mayoría de las provincias, sobre todo del interior del país. Los años de Menem, para muchos de nosotros y también de nosotras, ha sido marcada a fuego por algunos hechos muy significativos. La Argentina tuvo durante esos años la formación de una verdadera mafiocracia que manejaba el poder político, el poder legislativo y también el poder judicial, estableciendo mecanismos bastante perversos de cómo administrar el poder. En esa administración perversa del poder atravesamos diferentes procesos, desde atentados terroristas en la Argentina, algo que por la posición histórica que había tenido el peronismo en relación a los conflictos internacionales de neutralidad y no intervención, y que fue violada por las políticas de las relaciones carnales de Carlos Menem, afectaron a nuestro país de manera muy significativa. Lo mismo que la ilusión del 1 a 1 y de las políticas de convertibilidad que condenaron a la pequeña y mediana empresa y destruyeron el sistema de protección estatal que había ideado el peronismo para garantizar el pleno empleo y defender el mercado interno. Y por último, y no menor, tener en cuenta que esa política de relaciones carnales que muchos plantean que fue nuestro ingreso al mundo de la globalización posterior a la caída del muro de Berlín, también significó que la Argentina abandonara una mirada regional y continental para que nos convirtamos en un país que fue apéndice de las políticas de Estados Unidos, quizá las políticas más perversas después de la intervención durante las dictaduras militares que tuvo Estados Unidos para la región, a través de diferentes mecanismos de intervención, pero sobre un acuerdo central que fue el Consenso de Washington, en donde la mayoría de los países latinoamericanos firmaron
la eliminación de sus estados nacionales y su ingreso al sistema internacional, entregando todas las pautas de soberanía. Vamos a ir en el bloque que viene a hablar con nuestro invitado de hoy, Horacio Poggi, escritor, historiador y vecino de Mariano Acosta, que además escribió uno de los libros más importantes que tiene esa localidad, pero que hoy viene a discutir con nosotros un poco sobre lo que significó el menemismo y sobre las perspectivas políticas que vamos a tener para este año. Recuerden seguirnos en nuestro canal de YouTube y en nuestro canal de Facebook para poder acceder a todos los contenidos que generamos desde La Mosca en la Sopa. Nos vemos en el próximo bloque. Para mí Menem representa la antipolítica, todo lo contrario que tiene que realizar un gobierno nacional, popular y peronista. En la década de los 90, más conocida como la segunda década infame, se han debatido un montón de cuestiones, menos el rol del Estado hacia nuestro pueblo. Mientras se veía un presidente que paseaba en autos lujosos y se juntaba con la farándula, a lo largo y ancho del país se cerraban 1 millón de industrias, un montón de pequeños productores perdieron sus campos junto a las multinacionales. Así que para mí Menem representa todo lo contrario que tiene que realizar un gobierno peronista. Carlos Saúl Menem fue el presidente electo en Argentina responsable de otorgar inductos para que personas como aquellas que ocasionaron la guerra de las Islas Malvinas, aquellas que pedían impunidad en el tiempo de Alfonsín, y hasta el propio Videla quede en libertad. También fue responsable de la privatización de empresas del Estado, como la energía, telecomunicación, transporte y construcción. Estamos en el segundo bloque de La Mosca y la Sopa, el programa político de actualidad que hacemos todas las semanas. Y acá hoy nos está acompañando Horacio Poggi, que es escritor, historiador de la localidad de Mariano Acosta. Y Horacio por ahí no comparte algunas de las cuestiones que dijimos nosotros en la editorial, y por ahí estaría bueno charlar con él y que nos cuente para él lo que significó el menemismo y la figura de Menem, con la que sabemos que tiene afinidad. Muchas gracias por la invitación, primero, antes que nada. Escuché atentamente el editorial que hiciste y creo que para analizar la figura del expresidente Carlos Menem tenemos que ser amplios en el sentido de que no fue solamente una persona la que estuvo a cargo de la presidencia de la Nación en 2 oportunidades en la década de los 90. Carlos Menem fue candidato a presidente en 1989, después de un proceso democrático inédito en el Partido Justicialista, con la realización de las internas en 1988. En esa oportunidad compitieron Antonio Cafiero, que entonces era gobernador de la provincia de Buenos Aires, y Carlos Menem, que era gobernador de la provincia de La Rioja. ¿Vos participaste de ese proceso? Sí, voy a cumplir 60 años en agosto. Milito desde muy joven, desde 1980, cuando salió la revista Línea. Así que yo en esa oportunidad participé en ese proceso eleccionario interno y era de la Juventud Peronista y militaba la candidatura presidencial de Carlos Menem. ¿Eras uno de los pocos que en la provincia de Buenos Aires se animó a apoyar a Menem durante la interna? No éramos pocos. ¿O es un mito que eran pocos? No éramos tan pocos. Lo que no teníamos eran recursos. El aparato. Era una desigualdad de recursos fenomenal. ¿Y cómo hizo Menem para ganar esa interna? Excelente pregunta. El compañero Carlos Menem fue uno de los líderes carismáticos más importantes de la historia argentina. Yo creo que después del general Perón fue el más carismático. ¿Más que Néstor, Horacio? Sí, mucho más. ¿Qué quiero decir con esto? Su personalidad trabajada, construida, no fue ninguna improvisación, porque tengamos en cuenta, esa personalidad logró la atracción popular.
de vastos sectores de nuestra sociedad, de los sectores bajos, sectores medios y sectores altos. ¿Pero por qué? Menem no fue un fenómeno circunstancial, oportunista. Él ya venía de ser gobernador en el periodo de 1973-1976. Ya a mediados de la década del 60 se había entrevistado con el general Perón en Madrid, por intermedio del compañero Jorge Antonio. Tuvieron una larga entrevista, y cuando terminó esa entrevista, el general Perón le dijo a Jorge Antonio: Jorge, sígalo a este muchacho porque tiene premio. ¿Qué quería decir con eso? Sígalo porque tiene futuro, porque le veía condiciones, y realmente Perón no se equivocó. Con esto no estoy abriendo un juicio de valor, ni estoy haciendo una apología de lo que después hizo en el gobierno, que lo veremos después, más tarde. Y esas condiciones, vos decís, innatas de las características personales de Menem, son las que le permitieron erosionar el liderazgo que tenía Antonio Cafiero dentro del peronismo de ese momento. En 1973, sí. En 1973, cuando él es electo por primera vez gobernador de La Rioja, Menem era un dirigente joven, con el aspecto del caudillo, con sus patillas, el cabello largo, el Facundito le decían, y comenzó a adquirir trascendencia nacional, porque cuando venía a Buenos Aires a entrevistarse con las autoridades nacionales, siempre daba... ¿Fue una característica, una estrategia política al caracterizarse así, decís vos? Sí, sin ninguna duda. Daba entrevistas, se manejaba era una persona muy afectuosa, muy respetuosa del que pensaba distinto. Entonces él no tenía problema de visitar distintos ambientes. Y cuando fallece el general Perón, era muy amigo de Angelelli, de Monseñor Angelelli. Cuando fallece el general Perón, Menem lo despide en el Congreso Nacional en nombre de todos los gobernadores. Y todas las cámaras, todos los focos, ese día estuvieron mostrándolo a la Argentina y al mundo. Carlos Menem, cuando lo despide al general Perón, que pronuncia un discurso histórico, ahí yo creo que se comienza a consolidar su carisma nacional, que trasciende lo provincial, lo riojano. Se hace cargo de la presidencia, la primera mujer presidenta de la historia del país, de Latinoamérica y del mundo, Isabel Perón, que era riojana, y cuando se comienzan a proyectar, a organizar las elecciones para 1976, porque iba a haber elecciones en 1976, se estaban preparando para octubre las elecciones. Había sectores que promovían la reelección de Isabel, la candidatura de Isabel Perón, y Carlos Menem, como era su coterránea Isabel, apoyó esa candidatura y se candidateó para vicepresidente, candidato a vicepresidente. La fórmula Isabel Perón, Carlos Menem. Esto se han olvidado muchos y no lo tienen en cuenta. ¿Cuál crees que podría haber sido el destino de la Argentina si eso hubiera sucedido y no hubiera habido golpe militar? Y no sé, la verdad que sería hacer una especulación sobre algo que no sucedió, pero sin ninguna duda no hubiéramos estado muchísimo mejor que después de la tragedia de la tiranía cívico-militar del 76, sin ninguna duda. Así que la construcción del liderazgo, teniendo en cuenta su carisma natural, innato, venía ya con unos cuantos años cuando enfrenta a Cafiero en esa interna. Y además, además hay otro ingrediente más que debemos tener en cuenta en el análisis del liderazgo popular y nacional de Menem. Él es uno de los que paga muy caro su pertenencia al movimiento peronista durante la dictadura. Él va preso. Cuando fallece su mamá, Videla no le da autorización para participar del
del velatorio de la madre de Carlos Menem. ¿Por qué? Te hago una pregunta, sí. Horacio, y para adelantar en el tiempo, ¿no? ¿Por qué crees vos que una persona que fue presa política de la dictadura y que sufrió en carne propia las consecuencias de las peores atrocidades de ese régimen cívico-militar, tuvo como su principal bandera de política de derechos humanos haber indultado a los genocidas que habían sido juzgados durante el gobierno de Alfonsín? Bueno, la política de pacificación nacional, como se denominó en su momento, es uno de los puntos más controversiales de la gestión de Carlos Menem. Pero antes quiero hacer una aclaración. Cuando Menem le gana la interna a Antonio Cafiero y se constituye en el candidato del Partido Justicialista, y después le gana a Angelós y asume la presidencia 6 meses antes porque el país estaba incendiado por la hiperinflación ocurrida durante el gobierno del doctor Alfonsín, Menem asume con todo el respaldo. Después de esa interna se unifica, Cafiero tiene una actitud de grandeza muy importante, se unifican todos los sectores del Partido Justicialista y él asume como representante del Partido Justicialista, del Movimiento Nacional Justicialista, y después él va a ser el presidente del Partido Justicialista. Y el 90% del Partido de los dirigentes del Partido Justicialista van a estar durante toda la gestión del doctor Carlos Menem. Por eso hay que analizarlo a Menem no como menemismo, como algo fuera del movimiento nacional justicialista. Menem estuvo y contó, mejor dicho, con el apoyo de todo el Partido Justicialista. Él fue el presidente del Partido Justicialista durante toda su gestión. O sea, lo que vos decís, Horacio, es que el Partido Justicialista durante la década de los 90 fue la piedra fundamental de la gestión de Menem en términos de todas las políticas que desarrolló Menem. No fueron decisiones aisladas del presidente, sino que fueron articulaciones partidarias que se dieron. Totalmente, fueron medidas e iniciativas institucionales que contaron con el respaldo político del Partido Justicialista y del Movimiento Obrero Organizado. Porque también hay que tener en cuenta eso. La CGT también hubo un sector minoritario de Saúl Ubaldini que se separó en su momento, pero la CGT en su inmensa mayoría apoyaron y se quedaron dentro del Partido Justicialista, como también hubo un pequeño grupo que fueron los que después fundaron el FREPASO o el Frente Grande, con Chacho Álvarez, el famoso grupo de los 8 que se separaron y que eran de origen peronista. Pero después el resto, bueno, entre ese grupo estaba Juan Pablo Cafiero y papá Antonio Cafiero fue uno de los dirigentes más importantes, con su mirada particular, con sus observaciones, con sus autocríticas, con sus críticas, pero fue funcionario de Menem, fue embajador en Chile, Cafiero, y después fue electo senador por la provincia de Buenos Aires. Horacio, ¿crees que Carlos Saúl Menem podría haber gobernado pacíficamente y democráticamente si no hubiese firmado ese indulto? Bueno, me quedó pendiente la pregunta del indulto, pero ¿por qué quise hacer esa observación antes de responder la pregunta? Porque la política de pacificación del presidente Menem, que indultó, que no perdonó, que indultó a los principales jerarcas de la tiranía cívico-militar y a militantes de las organizaciones armadas peronistas, se dio en un contexto de muchísima convulsión social. Tengamos en cuenta que veníamos de la eclosión del año del 88-89. De Semana Santa. Veníamos de Villa Martelli, veníamos de los saqueos. Había una situación social y política y militar. Teníamos el tema sin resolver de los caras pintadas. Cuando asume Menem todavía estaba el coronel Zaineldin en todo su desarrollo.
Y cuando asume entonces el presidente Menem en ese contexto, él se propone una política de pacificación. En su momento contó con el rechazo de muy poquitos dirigentes peronistas, con el rechazo de la oposición. ¿Y por qué crees, y Horacio, de los organismos de derechos humanos? Pero de la inmensa mayoría, si ustedes ven las encuestas en ese momento, apoyaban la política de pacificación del presidente Menem. Te hago una pregunta concreta para que respondamos esto de manera, digamos. ¿Cuál es la percepción que tuvo la política en la década del 90 para haber apoyado una política de indulto, de olvido o de pacificación? ¿Y cuál es el contraste que existe hoy para haber cambiado sustancialmente las políticas de derechos humanos y haber juzgado a los jerarcas de la dictadura y a sus mandos medios? No solamente se cambiaron sustancialmente ese tema de los derechos humanos, sino se cambiaron muchas posiciones que se habían asumido en su momento en nombre del Partido Justicialista. Esto también hay que decirlo. En su momento la política de reconciliación nacional, de pacificación del presidente, tuvo su consenso. Le sirvió al país transitar un periodo que luego se fue normalizando y que en 1991 eso se ve con mayor notoriedad, que fue el plan de convertibilidad y de estabilidad económica, y se sale de ese atolladero en el que estaba el país por arriba. Yo creo que después se cambia esa política por distintos intereses del momento que también se estaba viviendo el país. Muy bien, ahora en el próximo bloque vamos a hablar un poco de la política económica, que por ahí es lo más jugoso. Antes de cerrar y por ahí como para llevarnos alguna impresión, vos, Mati, naciste en el 99, o sea que cuando Menem estaba terminando su presidencia recién veías el mundo. ¿Qué significa para vos, en una palabra, la figura de Carlos Menem? Y la verdad, personalmente, para mí es como una mentira, ¿no? O sea, con respecto a la imagen que se brindó desde la opinión pública, es el día de hoy que bueno, lo escucho y como que para la mayor cantidad de personas se sintieron engañados de alguna forma u otra, y también siento que fue una de esas personas que también le hizo mal como a la política. Él decía, síganme, no los voy a defraudar. Y bueno, fue justamente lo que no hizo. Creo que fue una de las personas que tenía como algo que lo escuchaba a Poggi hablar, y sí, tenía una muy buena oratoria, una muy buena forma de atraer a los seguidores. Pero bueno, creo que fue un medio para un fin. Fue muy inteligente, eso sí, la verdad que hay que rescatarlo. Pero bueno, según los estudios también usó palabras de Julio César. Decía, síganme, voy con la doctrina de Perón, y sin embargo yo personalmente considero que no fue así, y bueno, tomó como ciertos rasgos estratégicos de la historia mundial y para su beneficio. Personalmente esa es mi opinión. Yo creo que por ahí cuando se pacificó se ponía por delante el justicialismo, y después cuando las medidas liberales empezaron a hacer frente por todos lados, el menemismo se quiso adueñar de eso y terminó, como dice un poquito más, cambiando un poquito lo que esperaba el pueblo. El pueblo esperaba otra cosa, y él, detrás de ese justicialismo en el que se escondió, que se resguardó, terminó generando políticas que nos hicieron. Fue la primera vez que tuvimos esos lazos tan grandes con Estados Unidos. La industria cayó muchísimo, se importaba casi todo, y ahí sí el menemismo parecía que era, digamos, la base impulsora, la locomotora. Cuando teníamos que hablar del indulto, utilizábamos al partido como paño cobertor. Interesante,
Horacio, gracias por estar. El próximo bloque vamos a seguir charlando un poco más sobre la política económica, lo mismo que Mati Morales, nuestro parlamentario joven que también nos acompaña. Hoy hicimos como un encuentro generacional para poder charlar lo que significa la figura de Carlos Menem. Seguimos en el próximo bloque de La Mosca y la Sopa. Recuerden que pueden seguirnos a través de YouTube y en nuestra página de Facebook. Ahora seguimos. Considero que Menem para nuestro país fue el hambre, fue el saqueo a la patria, fue un corrupto inescrupuloso, un contrabandista ideológico, fue quien lejos de conmemorar a nuestros 30.000 compañeros detenidos y desaparecidos, continuó con aquellas políticas económicas de la dictadura cívico-militar. Fue quien se entregó y junto a nuestra soberanía, siempre sumiso al imperio yanqui. Seguramente arderá en el infierno los traidores al movimiento. El peronismo no lo extrañará. Sí considero que nos debemos un debate sobre Menem, pero ese es un debate que el pueblo ya saldó, ya que en las casas de cualquier familia humilde, cualquier familia obrera, trabajadora, nunca vamos a encontrar una foto de Menem pegada en la heladera. Sí encontraremos la de Néstor, Evita, Perón y Cristina. Para mí Menem fue de esas personas que le hacen mucho daño a la política. Mucha gente dejó de creer. Síganme. No los voy a defraudar, decía en su campaña. Y fue justamente lo que no hizo. Dejó un país empobreciéndose, donde quería que unos pocos les arrebaten los sueños a muchos. Pero no nos quedemos con eso. Y entendamos que hoy, ahora, la Argentina que queremos está haciendo y va a ser posible. Estamos en el tercer bloque de nuestro programa, La Mosca y la Sopa, con Horacio Poggi, historiador de Mariano Acosta, y con Mati Morales, que también es parlamentario joven del HCD de Merlo, y estamos charlando un poco sobre lo que significó la figura de Carlos Menem. Una figura que, desde el punto de vista que se lo mire, para algunos ha sido un modernizador en materia de gestión pública, para otros ha destruido lo que era el imaginario del Estado Nacional peronista. ¿Qué opinión tenés al respecto, Horacio? Cuando Menem hace la campaña para competir en las internas con Cafiero, todavía el mundo vivía en la Guerra Fría. Los dos grandes bloques internacionales, Occidente, liderado por los Estados Unidos, Europa, y la Unión Soviética. Cuando asume la presidencia Menem en julio, a los pocos, 6 meses antes, ese año, en 1989, se cae el muro de Berlín y se modifica sustancialmente el tablero internacional. ¿Qué quiero decir con esto? Que aquel discurso o aquel mensaje, aquel programa o proyecto histórico del justicialismo se vio desafiado por fuerzas internacionales que obligaron al Partido Justicialista y a su líder de ese momento a adecuarse al momento y a la época que se estaba viviendo. Por eso que lo de la revolución productiva y lo del salariazo que se había prometido, cuando en 1989 se produce toda esa gran modificación internacional con las consecuencias económicas que trajo aparejada, tuvo que revisarse y tuvo que dejarse de lado y asumir otro tipo de iniciativas y de propuestas en el gobierno. Así que eso también lo tenemos que tener en cuenta. Horacio, discúlpame, ¿vos considerás que si el ganador de la interna hubiese sido Cafiero, hubiese llevado adelante las mismas medidas de políticas públicas y económicas? No sé si las mismas, porque cada dirigente tiene su personalidad, pero sin ninguna duda que tendría que haberse adecuado al momento histórico que se estaba viviendo, como se adecuaron en todo el mundo, no pasó solamente en la Argentina. Sin política internacional, como decía Perón, no hay política nacional. ¿Y para vos cuál fue la medida más importante que tomó Menem en relación a las políticas públicas? Nosotros estamos acostumbrados siempre a analizar las gestiones presidenciales a través de la economía. El paradigma económico se ha impuesto sobre el paradigma político y no es así.
una gestión no se tiene que analizar solamente por la economía, porque si no le vamos a dar valor religioso, teológico a ese axioma que dice la gente vota con el bolsillo. Y la gente no vota solamente, eso es subestimar la inteligencia del pueblo. La gente vota por muchas cosas. ¿Por qué la gente lo votó a Menem la segunda vez? Bueno, precisamente en 1995 ya se había realizado toda la transformación del Estado en 1995. Y si fuera como muchos dicen, que Menem destruyó todo, que se cerraron todas las industrias, que no había ningún tipo de actividad nacional, que se entregó la soberanía, bueno, entonces no lo hubiera votado nadie, o la gente es estúpida. No podemos subestimar a los argentinos o a las mayorías. Por eso cuando gana un presidente siempre hay que respetarlo. Pero Horacio, muchas de las consecuencias empezaron a generarse a partir del año 96, más o menos. O sea, por ese lado vemos el justificativo. ¿Por qué gana las elecciones del 95, pero después pierde las próximas elecciones? No las pierde Menem a las próximas elecciones. Es más complicado, es más complejo el panorama. Menem no perdió ninguna elección. Menem ganó todas las elecciones como candidato ¿Lo volviste a votar en el presidente. 2003? En el 2003 sí lo volví a votar, sí. ¿Y lo volverías a votar hoy si fuera candidato? No. ¿No lo volverías a votar hoy? No lo volvería a votar. ¿Quién te representa hoy en el escenario de la política argentina como el que te gustaría que fuera el presidente de los argentinos y argentinas? Gustavo Menéndez. Y en esa segunda vuelta, Horacio, que no se llevó a cabo, ¿lo hubieses votado a Menem? Bueno, si lo voté en la primera vuelta, ¿cómo no lo iba a votar en la segunda? Por supuesto que lo iba a votar en la segunda vuelta. Pero el tema no es tan sencillo de decir a quién hubiera votado o no votado. Hay que ver también cómo se fueron dando las circunstancias que nos llevaron a ese escenario electoral. Por primera vez el Partido Justicialista fue autorizado a concurrir dividido. Esa fue una maniobra de Eduardo Duhalde para que Menem no ganara la interna. Entonces, Menem cometió el error de haberse presentado porque él estaba tan confiado en sí mismo, en eso pecaba, puede ser que pecara de soberbia, y él creía que nuevamente iba a ganar como ganó en las anteriores oportunidades, que el pueblo le iba a volver a dar su voto de confianza, y no había tenido en cuenta todo lo que había ocurrido en el 2001. ¿Una interna la hubiese ganado? Por eso el emergente del 2001 termina siendo Néstor Kirchner y Menem termina sepultado en la historia para siempre. ¿Una interna la hubiese ganado Menem? Sí, en ese momento la ganaba Menem a la interna y hubiera sido presidente sin ningún tipo de duda, porque el voto, tengamos en cuenta que el voto de Adolfo Rodríguez A, por ejemplo, ¿no? Ese voto iba a ir a Menem, hubiera sacado el 40% en la primera vuelta sin ninguna duda. Ese era el cálculo que hacía él, ese era el cálculo que hacía Menem. Entonces, Domingo Cavallo, digamos que debería estar entre los mejores ministros de Economía que tuvo el país. Cavallo tuvo su momento mientras respondió a la directiva política del presidente Menem. Cavallo no hubiera existido sin el apoyo de Menem y sin el apoyo del Partido Justicialista. Te hago la última, para cerrar. ¿Cuál es hoy, viendo la presidencia de Menem en retrospectiva, para vos la mayor transformación que dejó la presidencia de Menem en la historia argentina o el logro más destacado? El rumbo que le dio al país. Menem supo leer los signos de los tiempos. Como dice la Iglesia, hay que saber leer los signos de los tiempos. Y Menem le dio un rumbo a la Argentina. Que eso después no fue continuado, no fue una política de Estado, que después también las propias relaciones de fuerza a nivel internacional se modificaron.
pero en su momento Menem tuvo la claridad suficiente como para insertar a la Argentina, no digo en la globalización, digo insertar a la Argentina con personalidad propia en una época muy controvertida de cambios inéditos y profundos, y él tuvo la claridad suficiente como para visorar eso que estaba ocurriendo y se plantó. Es como cuando uno tiene un equipo, si el director técnico no lo planta bien en la cancha, no los para bien en la cancha, por más buenos jugadores que tenga, los resultados y las metas no se van a conseguir. Menem se paró en un contexto convulsionado, complejo e inédito y encaminó a la Argentina y le dio una identidad y un respeto y un prestigio que después se perdió. Mati, entre los jóvenes, ¿cuál es la visión que tienen de la figura de Carlos Menem? Y la verdad es que una figura como muy mala, la verdad que queda como en el recuerdo una Argentina que a nuestro parecer, la verdad es que estudio en la universidad y veo lo que es el peronismo y no me pareció que haya sido un gobierno peronista. Me interesaría preguntarle a Horacio qué piensa de los siguientes gobiernos peronistas, qué piensa hoy de los peronistas. No sé, también me gustaría preguntarle si cree que Menem haya hecho algo mal. Concreto, Horacio. No, por supuesto que todos los presidentes cometen errores y tienen aciertos. Algunos tienen más errores que aciertos, pero Menem no gobernó solo. Esto hay que decirlo, hay que ser objetivos, realistas. Menem no gobernó solo. Él fue el emergente de un momento muy particular de la historia de la Argentina y del mundo y lideró el Partido Justicialista y lo llevó a la victoria electoral en numerosas oportunidades. ¿Y por qué crees que lo sepultó la historia? ¿Por qué crees que quedó una imagen tan negativa? No sé, los medios, ¿qué considerás que fue lo que llevó a que quede una imagen tan como paupérrima de Menem? Es la pregunta del millón. Esa es la pregunta del millón. ¿Por qué? Porque recién comienzan a reconocerse los logros del presidente Menem. Ha trascendido un diálogo entre la expresidenta Cristina Kirchner con uno de sus colaboradores, en el cual ella, con muchísima inteligencia, de hecho es una persona inteligente, le señala a su colaborador por qué le ganó Menem a Cafiero y por qué Menem lideró el proceso de transformación de la década de los años 90 y por qué ella lo quería votar a Menem, pero su marido Néstor no lo dejaba, y como ella es orgánica, dice, terminó votando en la interna a Cafiero, pero después, por supuesto, tanto ella como Néstor lo votaron a Menem. Entonces, tenemos que analizar la historia en su complejidad. Y en esa complejidad tenemos que tener la suficiente amplitud de criterios como para poner todo en la balanza. Horacio, para terminar, si te doy a elegir entre dos políticos del escenario argentino actual, Cristina o Macri, ¿quién de los dos? No la voy a responder a esa pregunta. Muy bien. Antes de terminar el programa, me gustaría, Horacio, que nos puedas mostrar el libro que ya presentaste en el 2019, que actualizaste en el 20, que cuenta la historia del pueblo de Mariano Acosta y que recoge historias y algunas cuestiones significativas de tu localidad. Un comentario breve y terminamos hoy el programa. Bueno, es una investigación histórica que por primera vez se realiza en nuestro pueblo, en Mariano Acosta. No teníamos una
una historia desde los orígenes, ni sabíamos tampoco cómo realmente había ocurrido todo ese proceso fundacional y cómo luego se había desarrollado. Bueno, yo me aboqué a esa tarea, investigué muchísimo en los archivos públicos, en las hemerotecas, recurrí a archivos particulares y bueno, pude conseguir el material suficiente que me sirvió para escribir esta historia del pueblo de Mariano Acosta. Muy Y interesante. yo les agradezco muchísimo a la Secretaría de Cultura que el año pasado, cuando se cumplió el 15 de noviembre, un nuevo aniversario de la Fundación del Pueblo, lo presentamos en el Club Mariano Acosta, con muchísimo éxito de acuerdo a las visualizaciones que tuvimos en el canal de Facebook. Así que estoy muy contento y muy agradecido y además estoy muy contento de haber participado en esta charla y espero que me inviten o en otra oportunidad. Seguramente, cuando haya más cosas para discutir. Gracias, Mati, por haber estado. Es muy importante tener la visión de nuestros jóvenes respecto a los procesos históricos de la Argentina. Este ha sido el primer programa del segundo ciclo de La Mosca en la Sopa. Les agradezco a todos y todas por seguirnos. Recuerden que pueden, a través de nuestro canal de YouTube, visualizar todos nuestros programas, nuestros contenidos, tanto el de La Mosca en la Sopa como el de Cantame las 40, que es otra sección que hacemos desde este lugar. Y también agradecer a mis panelistas, Juan. Gracias a vos. Fabio. Hasta la próxima. Nos estamos viendo la próxima. Saludos a todos. Nos vemos.